Hola, esta es la región boscosa y montañosa de las Ardenas. En 1940, el paso de las fuerzas acorazadas alemanas por esa región fue clave para su rápida victoria sobre Francia. Pero luego, 4 años más tarde, en diciembre de 1944, los alemanes buscaron repetir esa hazaña. Pero en esta ocasión, la ofensiva alemana se convirtió en un rotundo fracaso. Y en este video, veremos lo que pasó en ambas ocasiones. El 10 de mayo de 1940, Alemania inició la operación Fall Gelb, o Caso Amarillo, y los alemanes usaron a 2 grandes grupos de ejércitos en su ofensiva. En el norte estaba el grupo de ejércitos B con 520,000 hombres y cerca de 750 tanques en 3 importantes divisiones Panzer. Y ese 10 de mayo esa agrupación se lanzó contra Holanda y Bélgica. Y entre otras unidades usaron a las novedosas fuerzas aerotransportadas. En Holanda, la tropa aerotransportada alemana sufrió pérdidas sustanciales. Pero en Bélgica, logró el famoso golpe de mano contra el fuerte Evenemael, que ha sido estudiado una y otra vez. Y ya tengo un video sobre esa operación en el canal. Como los franceses y británicos esperaban que el principal ataque alemán pasara por Holanda y Bélgica, ellos ya tenían un plan de acción. Ellos enviaron hacia el norte al séptimo ejército francés, con cerca de 120,000 soldados y 400 tanques, al nutrido cuerpo expedicionario británico con 390,000 soldados y 300 tanques, y al primer ejército francés con otros 130,000 soldados y cerca de 800 tanques. En particular, el primer ejército era una fuerza élite altamente mecanizada. En total, eran 640,000 soldados con cerca de 1,500 tanques, que se unirían a los 300,000 soldados del ejército belga. Cerca de 1,000,000 de hombres con 1,500 tanques que establecerían una línea defensiva a lo largo del río Dyle hasta la ciudad de Breda. Por ello, esa línea defensiva era conocida como la línea Dyle-Breda. Y allí los aliados esperaban detener en seco a los alemanes. Ahora, es muy importante para nuestra narración que sigamos viendo a la línea de batalla aliada. Hacia el sur estaba el 9º ejército y el 2º ejército, cada uno con cerca de 120,000 hombres, y el primero con 250 y el segundo con 320 tanques. Y algo que me parece muy interesante y que solo me percaté haciendo este video es que en la línea Maginot los aliados estacionaron a 900,000 hombres. El 98% de ese total eran franceses. Y esa era una cantidad sustancial de tropa. De hecho, era el 58% de toda la tropa en la línea del frente aliada. Y también es relevante señalar que los alemanes solo colocaron frente a la línea Maginot a 340,000 hombres. Y precisamente, ahora veamos al grupo de ejércitos A alemán. Tenía 600,000 efectivos con 1,500 tanques agrupados en 7 divisiones Panzer. El 70% de la fuerza Panzer alemana de 1940, más el apoyo de 1,400 aviones de la Luftwaffe. Y esta agrupación sería la pieza clave dentro de la ofensiva alemana porque se lanzarían contra elementos de los 240,000 hombres y cerca de 570 tanques del 9º y 2º ejército franceses. Así, en ese punto de contacto los alemanes tendrían una superioridad de casi 3-1 en soldados y tanques. Y su misión, perforar las líneas aliadas. Y acerquémonos nuevamente a la región de las Ardenas. El día 10 de mayo los alemanes se lanzaron al ataque. Y tan pronto como la orden fue dada, también comenzaron a moverse las unidades aliadas hacia la línea Dyle-Breda. Y en las Ardenas, las nutridas vanguardias Panzer del grupo de ejércitos A entraron al terreno boscoso. Y allí, primero enfrentaron a las pobremente equipadas y escasas unidades de cazadores de las Ardenas belgas. Y la retiraron del camino. Luego, el 11 de mayo, los alemanes continuaron empujando a su tropa hacia adelante.
al igual que los aliados. Y en las Ardenas ahora las vanguardias alemanas quitaron del camino a unidades de caballería mecanizadas francesas. Y finalmente, para el atardecer del 12 de mayo, las vanguardias alemanas entraron en contacto con la tropa francesa del 9º y del 2º ejército en la línea de defensa principal de estos, que corría a lo largo de la orilla oeste del caudaloso río Mosa. El asalto contra el débil centro aliado estaba a punto de ocurrir. Y durante todo ese tiempo las unidades aliadas que estaban en las Ardenas reportaron el ataque que sufrieron. Y para el 12 de mayo los alemanes ya estaban ante el Mosa. Pero para ese momento los mandos supremos aliados tenían toda su atención en la lucha contra el grupo de ejércitos B alemán. Los alemanes pasaron un par de días organizándose y luego, entre los días 14 y 15 de mayo, cruzaron el caudaloso Mosa en 3 puntos: Sedan, Monthermé y Dinant. Primero la artillería de campo y la aviación alemana atacó, causando una gran cantidad de daño y desmoralizando a la tropa francesa. Luego, la tropa de asalto se lanzó a la difícil tarea de cruzar al caudaloso río defendido por los franceses. En algunos puntos la resistencia fue obstinada, pero en otros mínima. Y en todos los puntos de cruce los alemanes lograron establecer cabezas de puente. Y pronto construyeron puentes de pontones por los que pasaron los elementos mecanizados de su ejército, y ya en tierra adentro, la resistencia francesa nuevamente en algunos puntos fue obstinada, pero en otros mínima. Y en promedio las líneas francesas fueron perforadas en 24-36 horas. Y entonces las vanguardias de las divisiones Panzer alemanas comenzaron un rápido avance hacia el interior de Francia. El 15 de mayo, comandantes locales franceses en Sedan intentaron organizar contraataques con elementos de unidades de infantería y blindados, pero no lograron materializarse por la enorme confusión imperante. Y para ese día, la atención de los mandos supremos aliados aún continuaba enfocada en la lucha contra el grupo de ejércitos B. Allí, por ejemplo, del 12 al 14 de mayo fue peleada la batalla de Hanut, donde 2 divisiones mecanizadas ligeras francesas, el equivalente a las divisiones Panzer alemanas, se enfrentaron contra 2 divisiones Panzer, en la primera gran batalla de tanques de la guerra, cuando 600 vehículos blindados franceses se enfrentaron contra 600 vehículos blindados alemanes. Sin lugar a dudas, toda la atención de los mandos superiores aliados estaba en el norte. Mientras tanto, en el sur, a partir del 15 de mayo, las columnas de 7 divisiones Panzer alemanas se adentraron más y más en el territorio francés sin hallar casi oposición. Comandantes locales intentaron contraatacar desde el sur. Por ejemplo, el día 17 de mayo, el coronel Charles de Gaulle se lanzó a la lucha con elementos de la Cuarta Acorazada. Pero todos esos contraataques de los comandantes locales fueron esfuerzos fragmentados y fueron derrotados. En el norte, finalmente, tras 9 días de combates, los mandos superiores se percataron de la enorme amenaza en el sector sur, y para el 19 de mayo la tropa en el norte comenzó a retroceder hacia el Canal de la Mancha. El 20 de mayo, 10 días después de iniciada la ofensiva, las divisiones Panzer arribaron a Abbeville y al Canal de la Mancha, a cerca de 200 kilómetros de sus puntos de cruce iniciales en el río Mosa. Y de esta forma los ejércitos aliados en el norte de Francia y Bélgica quedaron atrapados, tras solo 10 días de iniciada la ofensiva. Y con los ejércitos aliados atrapados contra el Canal de la Mancha, solo hasta el 21 de mayo, blindados y tropa británica lanzaron un contraataque con la intención de cortar su camino hacia el sur. Inicialmente lograron algunos éxitos, pero los alemanes se repusieron y entre otras armas usaron a los famosos cañones antiaéreos de 88 milímetros como armas antitanque y rechazaron el asalto. A partir de este momento, los aliados no fueron capaces de organizar un contraataque masivo y para el 26 de mayo comenzó la evacuación de Dunkerque. Lo más importante a reconocer es la enorme pérdida de material de los aliados. Y más tarde, Francia cayó por completo.
La ofensiva de las Ardenas de 1940 había sido un enorme éxito para Alemania. Así, de mayo de 1940 y tras la pronta derrota de Francia, saltemos a diciembre de 1941. Los éxitos alemanes se repitieron una y otra vez, y en menos de 2 años, ese era el territorio que ellos controlaban con sus aliados. Pero después, tras 3 años de más lucha, para diciembre de 1944 Alemania ya había perdido mucho, y para intentar darle un giro a la situación, ellos retornaron a las Ardenas. El 16 de diciembre de 1944 la Wehrmacht lanzó el famoso segundo ataque alemán por las Ardenas. Pero esta vez solo eran 3 ejércitos: el 6º Panzer SS, el 5º Panzer y el 7º. 400,000 soldados con 1,400 tanques. La cantidad de tanques era sustancial, testimonio de la enorme mecanización de todos los beligerantes para 1944. Pero la tropa solo era un 40% de la tropa usada en 1940. Y en numerosos casos su calidad ya no era la misma. Además, su Luftwaffe ya no estaba disponible. Y por ello decidieron atacar en medio del clima atroz del invierno. Y el líder supremo alemán creía que existía una buena posibilidad de éxito. Ahora el objetivo era el puerto de Antwerp, a 160 kilómetros de las líneas del frente. En 1940 ellos habían logrado pasar por los 200 kilómetros desde el Mosa hasta el Canal de la Mancha en 10 días. Ahora esperaban que esa hazaña se repitiera. Además, defendiendo a las Ardenas solo estaban 83,000 soldados estadounidenses apoyados por 400 tanques. Y mucha de esa tropa era inexperta o estaba agotada por combates previos. Por lo tanto, en este sector del frente los alemanes tenían en esta ocasión a una superioridad de 5-1 en tropa y más de 3-1 en tanques. Así, con el elemento sorpresa, los alemanes se lanzaron al ataque. Pero sin importar la falta de experiencia o el agotamiento, ese mismo día la tropa estadounidense en primera línea ofreció una obstinada resistencia. Y también los mandos locales colocaron en la línea a todos sus recursos ya in situ para pelear. La defensa era obstinada, y el 6º ejército Panzer SS, el elemento principal que había recibido la prioridad de recursos en aquella ofensiva, no logró crear una rápida brecha para partir a toda velocidad hacia el importante puerto belga. Pero más allá de la obstinada resistencia inicial de la tropa defensora, lo más importante fue la pronta y apropiada reacción del general Dwight D. Eisenhower, el comandante supremo aliado, quien estaba lejos en París. Esa misma mañana del 16 de diciembre comenzaron a arribar a su cuartel general reportes de ataques alemanes en las Ardenas. Inicialmente él y los restantes oficiales de su plana mayor creyeron que solo eran ataques locales, porque no creían que los alemanes tenían los recursos para lanzar una gran ofensiva. Además, la mayor parte de su atención estaba en ese momento en el norte y en el sur, donde estaban empujando a sus ejércitos hacia Alemania. Pero conforme las horas pasaban se fueron acumulando más y más reportes. Su tropa en el frente estaba perdiendo terreno y una tras otra se perdía contacto con unidades avanzadas. Entonces, para la misma noche del 16 de diciembre, Eisenhower aceptó que los alemanes habían lanzado una enorme ofensiva y que esta era una amenaza importante. Entonces, en menos de 24 horas decidió movilizar a todas las reservas disponibles. Primero envió a la lucha a la 7ª blindada y la 10ª blindada, que estaban relativamente cerca. Y pocas horas después ordenó a la 82 aerotransportada y la 101 aerotransportada que partieran desde Reims hacia la zona del combate. En menos de 24 horas, 4 divisiones ya estaban en movimiento. Y también es importante señalar que todas esas unidades recibieron la orden de partir hacia las 2 importantes intersecciones de camino en la zona, Saint-Vit y Bastogne.
Y para el día 17 y 18 elementos avanzados de esas unidades comenzaron a arribar a aquellas intersecciones, con Sandvik ya hallándose bajo una enorme presión. Precisamente, el sexto ejército Panzer logró filtrar a 2 divisiones SS al norte de Sandvik. Además, 2 divisiones Panzer del quinto ejército Panzer comenzaron a ganar terreno en la sección norte de su frente, y una división Panzer comenzó a ganar velocidad en la sección sur. La situación de los aliados era crítica, pero Eisenhower estaba enviando más refuerzos, y el 19 arribaron al norte 2 divisiones de infantería que lograron contener el avance de los Panzer SS, y al sur arribó otra división de infantería. Del 19 al 22 de diciembre los refuerzos estadounidenses continuaron arribando, pero también las divisiones del quinto Panzer continuaron avanzando. Finalmente, Sandvik tuvo que ser abandonado y Bastogne fue rodeado. Pero las unidades Panzer SS vieron su camino bloqueado una y otra vez, y ahora solo las vanguardias del quinto Panzer continuaron avanzando. Pero también, el 22 de diciembre el general Patton lanzó a 3 divisiones de su tercer ejército hacia Bastogne, y también para el día 22 el mal tiempo finalmente cesó, y a partir de ese momento la aviación aliada comenzó a lanzar demoledores ataques contra las columnas alemanas. Para el 24 de diciembre, las vanguardias del quinto Panzer arribaron al poblado de Celles, muy cerca de la ciudad de Dinant y el río Mosa. Pero allí finalmente su camino fue bloqueado por una fuerza sustancial anglo-estadounidense. Los alemanes habían arribado al punto más lejano de su avance. Tras 8 días de intensos combates, la ofensiva alemana había sido detenida. Y para subrayar ese punto 2 días más tarde, el 26 de diciembre, el tercer ejército de Patton logró arribar a Bastogne para terminar con el cerco de ese importante poblado. A solo 10 días de iniciada la ofensiva, los aliados ya estaban lanzando los contraataques que terminarían destruyendo aquella penetración alemana. La ofensiva de las Ardenas, que los alemanes lanzaron en 1944, había sido un fracaso. Conclusiones. Las 2 ofensivas alemanas en las Ardenas nos dan claras lecciones de la importancia que la tropa y los mandos locales en el frente estén listos para pelear ante un evento desconocido. Y además, que los mandos supremos sean capaces de reaccionar a ese mismo evento desconocido. En 1940, un nutrido grupo de ejércitos y las mejores unidades aliadas se lanzaron hacia el norte para enfrentar a la invasión alemana contra Holanda y Bélgica. Pero ese ataque era solo una distracción. Y el verdadero ataque estaba en la sección central y el centro aliado era relativamente débil. Y primero, del 10 al 12 de mayo, por 2 días la tropa belga y francesa en las Ardenas emitieron reportes que estaban siendo atacados. Y luego, entre el 14 y 15 de mayo los alemanes arribaron ante las defensas del río Mosa y se lanzaron al ataque. La tropa defensora intentó oponer resistencia, pero en menos de 36 horas las defensas habían sido perforadas. Y todo ese tiempo los mandos superiores aliados aún tuvieron toda su atención hacia el norte. Y cuando finalmente se percataron de la gravedad de la situación, no hubo un esfuerzo ni nutrido ni coordinado para detener a las divisiones Panzer alemanas. Y fueron rotundamente derrotados. Eso fue lo que sucedió en 1940. Entonces, tenemos a la ofensiva alemana de 1944. Nuevamente los alemanes lograron una sorpresa estratégica, operacional y táctica. Pero en esta ocasión la tropa estadounidense en el frente, pese a la sorpresa y a las pérdidas que pronto sufrieron, opuso una obstinada resistencia. Pero aún más importante fue la respuesta del comandante supremo aliado. Inicialmente, no creyó que este era un ataque sustancial, pero pronto los reportes se fueron acumulando. Entonces Eisenhower aceptó que esa ofensiva era una realidad.
Y en menos de 24 horas, al anochecer del mismo 16 de diciembre, Eisenhower envió a 4 divisiones a la lucha. Pero a medida que los eventos se desarrollaron, pronto ordenó que más y más tropa fuera puesta en movimiento. Y en los siguientes 8 días, 250,000 soldados aliados ya habían sido enviados apoyados por miles de vehículos de combate. Y así detuvieron el asalto alemán. Y muchos más soldados arribarían más adelante. Y esa fue la enorme flexibilidad operacional y estratégica de los aliados en 1944, gracias a un liderazgo apropiado al nivel más alto, siendo Eisenhower capaz de reconocer la amenaza y siendo capaz de reaccionar ante la misma y, junto a la capacidad de su tropa para combatir. Esa fue la gran diferencia para lograr su enorme victoria en 1944. Así de simple. Bueno, espero que este video les haya gustado y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los 3 libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo ya tengo a la venta 9 libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2024. Y como siempre quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en mi cuenta de Patreon ya tengo habilitada una tienda por si desean adquirir piezas de arte creadas por mí. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.